decir rápidamente la importancia al por qué agradecer a Dios. Escuche bien, la ingratitud o el no ser agradecido es una, vamos a decir, es una actitud que tomó el pueblo en el tiempo o la generación que se apartó de Dios en tiempos pasados. Y si usted lee Romanos capítulo 1, los versículos del 21 en adelante, se dará cuenta que dice la Escritura que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. Por eso es que Dios los entregó en su momento a una mente reprobada. Y el hombre condujo su vida a las miles de formas hasta el día de hoy. Pero la palabra entonces me enseña que la ingratitud es un pecado. Por eso hay que ser agradecidos a Dios. Por eso hay que ser agradecidos al Señor. Y la palabra me enseña que esa es una virtud, la gratitud. Y como creyentes debemos desarrollar esa virtud. La debemos desarrollar. ¿Por qué? Porque la gratitud es simplemente honrar a Dios y reconocer que el Señor es soberano. Y por eso nosotros tenemos que ser agradecidos. Ahora, la palabra del Señor, cuando uno busca en la Escritura, nos damos cuenta que una de las ofrendas que Dios anhelaba y que pedía del pueblo era sacrificio de acción de gracia. Y cuando uno busca esta escritura y busca una referencia en base a lo que es la acción de gracia, encontraba en la palabra de Dios, en el Salmo 107:22, dice: ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Dice el Salmo 116:17: te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. El Salmo 95:2 dice: lleguemos ante tu presencia con acción, con alabanza, y aclamémosles con cánticos, dice la palabra. El salmo tan conocido y que muchos de los creyentes no lo sabemos, el Salmo 100, versículo 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Cuando vemos esto, vivimos en un día donde el sumo sacerdote, que fue Jesús, Él se presentó en el sacrificio derramando su sangre para expiar nuestros pecados, para limpiarnos de nuestros pecados. Y ese sacrificio hoy nos hace limpio delante de Dios, ¿verdad? Nos hace acepto delante de su presencia. Y Dios por eso nos dio un tremendo lugar, que es estar sentado en los lugares celestiales con Cristo. Usted está aquí, pero hay una realidad en el ámbito espiritual. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces la palabra me enseña que nosotros vivimos esta realidad. Ahora, la Escritura me enseña que como los israelitas, nosotros debemos también venir. Porque los israelitas, dice la Escritura, entra por sus puertas. La puerta era el lugar de entrada, de acceso a donde estaba el grande, el soberano, el dignatario, si así lo podemos llamar. Y dice la palabra: los atrios representan la habitación donde está ese soberano. Hoy día el Señor dice: entren por sus puertas a sus atrios con acción de gracia. Y cuando vemos que esos atrios es la habitación de Dios, hoy podemos decir que hoy entramos a su presencia para ser agradecido, para alabarle. La palabra entonces me dice que yo debo imitar el ejemplo de los israelitas. Ahora, el profeta Oseas, en el capítulo 14, verso 2, me llama la atención cuando él dice: llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿Sabe que esta última palabra en el hebreo tiene que ver específicamente? Dice: te ofreceremos novillos tiernos, aún nuestros labios. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? El Señor quiere que nosotros vengamos ante su presencia y le agradezcamos.
el Señor está diciendo que vengamos delante de su presencia y le cantemos, porque Él merece ser adorado, porque Él merece ser exaltado. Ahora, ¿sabe qué ha pasado? Que mucha gente, quizás hoy allá en este lugar, gente que adora o gente que de repente muestra una adoración, vamos a decirla así, por imposición, porque alguien dice levante sus manos, cante alabanza de acción de gracia, pero realmente la palabra habla de que nosotros debemos adorar por revelación, porque cuando Dios se nos revela, el panorama de nuestra adoración cambia. Permítame explicarlo así, con un ejemplo que muchos de nosotros conocemos de la Biblia. ¿Se acuerdan la mujer del alabastro? Aquella que rompió el frasco y derramó el perfume. Los discípulos le criticaron. Los discípulos dijeron: ¿por qué se malgastó este perfume? Pudimos haberlo vendido a los pobres, pudimos haberlo vendido y darlo a los pobres la ganancia de aquello. Pero ellos no habían recibido la revelación de quién era el Mesías como lo recibió la mujer. Por eso ya no le importó dar lo más costoso que tenía y rompió aquel perfume y permitió que ese olor, ¿verdad?, y esa fragancia y ungir en cierta forma al Señor. Entonces, cuando las cosas se hacen por imposición, la gente generalmente no se llena, no está llena. ¿Por qué, amado? Porque mire, adorar a Dios, que incluye la acción de gracia y que incluye la alabanza, no se mide, amado, por venir a un templo. Tu verdadera adoración es cuando nadie te ve. Nuestra verdadera adoración es cuando nadie nos ve. Venimos al templo y eso está bien, pero muchas veces nos pasa como al pueblo de Israel. Este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí, dice el Señor. Entonces, la verdadera adoración no es un lugar, no es el cuarto, no es el baño, no es la sala que hemos tomado para presentarnos delante del Señor, sino que la verdadera adoración fluye de nuestro interior. Fluye de nuestro interior. De allí inicia esa verdadera adoración. Por eso el Señor nos demanda que adoremos. Ahora, ¿por qué es importante adorar? Escuche bien, número uno, porque Dios se complace en la adoración del pueblo. La palabra de Dios dice que Dios se complace. Vamos a leer allí lo que dice el Salmo 69, versículos 30 y 31. Dios se complace. Mire, cuando un joven ama, quiere complacer a la muchacha que ama, o viceversa. Cuando realmente hay amor en una pareja, aquellos quieren complacer al otro. La Biblia dice que la verdadera la importancia de la gratitud es precisamente complacer a Dios. Dios se complace, Dios le agrada. Dice: alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Permítame decirle esto. El pueblo de Israel tenía prácticas externas porque tenía que sacrificar animales en ese tiempo del Antiguo Testamento. Ahora, ellos no inventaron eso. Dios mismo tomó a Moisés y le dijo la forma que tenía que sacrificar acción de gracia, y era a través de animales que se sacrificaban en el momento, porque Cristo todavía no había venido como cordero perfecto. Entonces fue Dios quien lo inventó. Dios se agradaba, pero un día entró el rey David y entendió que a Dios le agradaba más que las cosas externas, le agradaba que le entregaran un corazón agradecido. Por eso él dijo: agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro. Hoy día, amado, esas prácticas externas pueden ser venir al templo, puede ser orar, puede ser leer la palabra, y todo eso está muy bien y es bueno. Pero más que eso, Dios se agrada de un corazón agradecido. Cuando hay corazones agradecidos, amado, eso fluye. El Señor bendice.
el Señor fortalece esos corazones. Por eso Dios nos demanda. Es importante ser agradecido a Dios. Yo no sé cuántos somos agradecidos por lo que Dios nos ha dado. Yo no sé cuánto hacemos memoria. Dice la palabra que hagamos memoria de sus obras y que se la contemos a otro. Entonces, en esta forma nosotros somos agradecidos al Señor. La Biblia dice, por tanto, entonces, número 1, es importante ser agradecidos al Señor. La Escritura lo menciona así. Otra de las cosas importantes por las cuales la gratitud es importante para Dios. Número 1, el Señor se complace. Permíteme darle un ejemplo muy conocido por nosotros. La Biblia enseña un día que Jesús sanó a 10 leprosos. Pero hubo uno, el Señor le dijo, vayan y preséntense al sacerdote, porque era costumbre según la ley. Y por obediencia, ellos recibieron sanidad. Todos fueron obedientes. No se miraron primero sanos, sino que obedecieron lo que Jesús les determinó. Y mientras iban en el camino, recibieron salud, recibieron la sanidad. Qué lindo es, ¿verdad? Cuando el Señor nos demanda, sean agradecidos. ¿Saben por qué? Porque si yo obedezco esa palabra, entonces al encuentro en cualquier momento la misericordia de Dios me arropa. ¿Cuántos dicen amén? Si los arropó aquellos hombres leprosos porque fueron obedientes al mandato del Señor, la misericordia los encontró en el camino y los sanó. Hoy día no es diferente. El Señor nos dice, vayan, preséntense, den gracia, porque esto es importante. Esto le complace al Señor. Pero uno de los 10 regresó. Yo no sé cuántos dan un tiempo, un espacio para agradecer a Dios. No sé cuánto les ha pasado que están haciendo cualquier cosa y de pronto nace en su corazón ser agradecidos al Señor. No desperdicie esa oportunidad, porque Dios nos está formando, nos está procesando. Y es una virtud desarrollar el agradecimiento al Señor, porque la ingratitud es pecado. Entonces la palabra de Dios dice, número 1, la gratitud le complace al Señor. Dios elogió, Jesús elogió la acción de aquel que regresó. Y a veces los que menos pensamos son los agradecidos. Dice la palabra que fue el samaritano, el extranjero, no el judío, no aquellos 9 que aparentemente eran los judíos. Vino el extranjero a agradecer al Señor. A veces el que menos pensamos es el que tiene un corazón agradecido al Eterno. Pero como Dios escudriña la mente y los corazones, a Él no lo podemos engañar. Por lo tanto, el Señor me dice, lo importante, agradecer. Número 2, la gratitud es importante, hermano, porque te hace estar firme en Cristo. Mire lo que dice Colosenses 2, 6 y 7. Colosenses 2, 6 y 7 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Déjeme decirle que es salud espiritual el que agradece. Tiene salud espiritual. ¿Sabe por qué tiene salud espiritual? Haga la prueba en su casa. Cuando usted se encuentre desanimado, cuando usted se encuentre triste, cuando usted se empiece a encontrar en una flojera o a encontrarse en queja, cámbielo por gratitud, a ver si no le cambia la atmósfera, a ver si no cambia esa parte de su ser interior y comienza a ver las cosas desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. La palabra de Dios dice que el ser agradecido te va a ayudar a estar firme en Cristo. Amado hermano, usted no quiere decaer, pues sea agradecido al Señor. El Señor a usted lo va a fortalecer. Mire, muchas veces por no comer comida sana, muchas veces estamos enfermos. Hay gente que de repente dice, oye, me siento débil. Y de repente la persona debe de hacer comida saludable. Dice, no, voy a tomar un poquito de café como para fortalecerme. Entonces ya no tiene simplemente la debilidad en el cuerpo, sino que también entran sus nervios, porque hay gente que lo trastorna el café y empieza a tener trastornos, no tienen sueño. Y cuando vienen a ver la receta primordial, que es comer comida saludable para fortalecer su cuerpo, para mantenerse en salud,
no lo hace. Así pasa con la gratitud. Si nosotros somos agradecidos, vamos a estar firmes en Cristo. Nuestra perspectiva de la vida y de lo que el Señor nos repara más allá, nos va a reparar, hermano, va a cambiar. Por eso es que somos nosotros, con nuestros labios, dice el Señor, que vengamos a Él, lo alabemos, agradezcamos, le honremos con nuestros labios. Y lo último que te quiero compartir, que es donde mucha gente hoy necesita, es que la gratitud te ayuda a vivir en la plenitud de la paz. Escuche lo que dice el apóstol Pablo. Filipenses, el capítulo 4. Filipenses, el capítulo 4. Dice la escritura, versículo 6, hermano. Vamos a leer desde el versículo 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Los dos textos antes dice, alégrense siempre en el Señor. Una clave es alegrarse, pero esa alegría es producto de nosotros ser agradecidos al Señor. La clave aquí me dice que yo debo mantener gratitud al Señor. Mantener esa actitud de ser agradecido. Y llegará un momento, amado hermano, donde nuestras vidas experimentará la absoluta paz. ¿Por qué? Porque si Dios se me revela, indudablemente es porque yo estoy estudiando la palabra y lo estoy aprendiendo a conocer. Y cuando yo aprendo la palabra y lo que sale de mi boca es la palabra de Dios, indudablemente, como dijo el profeta Isaías en el capítulo 26, verso 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué quiere el Señor? Que seamos agradecidos. Si no lo estamos haciendo de todo nuestro corazón, indudablemente que Dios quiere que empecemos a cultivar esa virtud y tendremos grandes beneficios cada uno de nosotros.